en tus brazos, que yo pueda menguar hasta el suelo y que tú seas proyectado, que te puedan ver a ti, Señor. Que no me vean a mí, Señor, que te vean a ti hablando a tu pueblo, Señor. Te pido que seas cambiando todo corazón de piedra por un corazón de carne, sensible a tu voz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Me puedes el reloj ahí, por favor? Porque si no nos pasamos y predicamos hasta las 6, 7 de la noche y... Ok. Bueno. Vamos a entrar a la predicación. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Es abril y en abril se vale hablar de Jesús. Siempre es bueno hablar de Jesús. Pero van a decir, Isaú, pero ya hablaste de la entrada triunfal y de la resurrección de Jesús. Son de estos hechos que hemos predicado en las últimas 2 semanas. Pero el día de hoy, esta mañana, les cuento. Estuve meditando, pensando durante la semana de cuál fue el impacto que tuvo la resurrección de Jesús para sus discípulos, para sus seguidores. ¿Y cuál es el impacto que tiene la resurrección de Jesús para nuestras vidas en la actualidad? Estuve pensando en eso, estuve meditando en eso. Y de ahí viene la prédica. Vamos a predicar esta mañana cuál fue el impacto, como pregunta, hacia los discípulos. Y vamos a ir viendo en la Escritura cómo va cambiando y cómo cambia la postura un antes y un después de Jesús resucitado. Le pido al Padre que de igual manera en la actualidad podamos tener ese impacto y nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado, que Él no nos va a despreciar. La prédica se llama ¿cómo impactó a los discípulos y a nosotros en la actualidad la resurrección de Jesucristo o de Jesús? Como les dije, estaba meditando esta semana del impacto que hubo en los discípulos la resurrección de Jesús. Me ponía a pensar cuando Jesús les dijo en Mateo 26:31, y de aquí surge la prédica. Dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán disparcidas. Me ponía a pensar en este hecho. Unos discípulos y mujeres cercanas a Jesús, desde que fue el arresto de Jesús y hasta la crucifixión de Jesús, en unos discípulos y mujeres con miedo, e incluso se escondían, querían esquivar o evitar a los líderes religiosos. Pedro, como sabemos muchos, en ese lapso niega a Jesús 3 veces. Lo niega y dice que no lo conoce
encerrados y con muchas preguntas. Porque durante 3 años Jesús les mostró el reino de Dios y su justicia. Me puedo imaginar qué preguntas tendrían. Y todos en común tenían una pregunta. ¿De verdad el maestro era el Hijo de Dios? Porque se nos fue arrebatado y con nuestros propios ojos lo vimos que lo crucificaron. Y su cuerpo lo enterraron en una tumba vacía. Y la tumba con una piedra la sellaron. Realmente el maestro era el Hijo de Dios. La incertidumbre se apoderó de todo aquel seguidor de Jesús. Sus mismos discípulos regresaron a hacer sus oficios anteriores. Pero llegó el domingo, cuando la piedra es movida y Jesús ha resucitado. La voz corrió muy rápido. Los discípulos y las mujeres vieron una vez más al Maestro resucitado. La pregunta es, ¿cómo impactó la resurrección de Jesús a sus discípulos y a nosotros en la actualidad? Ahora todo cambia. Todo cambia. Aquellos temerosos discípulos están dispuestos a dar su vida por el Evangelio y por Jesús. Te podrás preguntar por qué, mi querido hermano, mi querida hermana, oh Espíritu Santo. Porque estaba ante ellos que por primera vez estaba ante ellos alguien que por primera vez en la historia de toda la humanidad había vencido a la muerte. ¿Me puedes proyectar por favor el Salmo 16, 10 al 11? Esta escritura habla de Jesús. Es una profecía que habla de Jesús. Dice lo siguiente: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tanto sus discípulos y nosotros nos damos cuenta que la resurrección de Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Por lo tanto, podemos confiar en ellas. Esta profecía habla de Jesús. La Biblia a mí me enseña que sus discípulos predicaban el Evangelio con armonía, con valentía y con denuedo. E incluso cada uno estuvo dispuesto a morir de la forma que fuese por Jesucristo. Aleluya, oh Espíritu Santo. Te preguntarás por qué. Porque enfrente de ellos estaba la esperanza viva. Y ellos sabían que si murieren de una u otra forma, Jesús los resucitará en su reino. Mateo 10:39, por favor.
El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, el miedo y las excusas y las inseguridades son transformadas en valentía, en seguridad y en un deseo de hablar de Jesús a todas las personas. Yo te pregunto a ti esta mañana, ¿cómo ha impactado la resurrección de Jesús en tu vida, a tu vida? Jesús es la evidencia de que venció el pecado, a la religiosidad, a la muerte, venció al Seol. No lo pudo detener. 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Jesús es el Rey vencedor. La Biblia dice que descendió a lo profundo y le quitó el dominio de las tinieblas a Satanás, y que toda autoridad le fue dada en el cielo, en la tierra y debajo de ella, para que todo aquel que confiese que Jesús es el Señor será salvo. Aleluya, gloria a Dios. Oh Espíritu Santo. Las Escrituras dicen que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, que gobierna con poder y con autoridad. La Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual que puedan ser salvos, más que en el nombre de Jesús. Tú puedes encontrar esta mañana tu salvación y la vida eterna. Jesús está aquí en este preciso instante, en este preciso momento. Está atento a tu clamor. No tengas pena. No te gane la vergüenza. Deja a un lado las excusas. Abre la puerta de tu corazón para que haya una transformación. Y al igual que aquellos discípulos temerosos al principio, le pido a Dios que tú también puedas experimentar lo que experimentaron ellos, que cambiaron el temor, las inseguridades, el miedo, por seguridad, por pasión y por entrega para servirle al Señor. Oh Espíritu Santo. Ahora vamos a ver cómo a Pedro y a Juan les cambió la perspectiva después de que vieron a Jesús resucitado. Después de que Pedro lo negó y Juan regresó a pescar, ahora estos hombres, llenos de valentía, predican sin temor y sin importar las consecuencias. Por favor, Hechos 4, del 1 al 4. Dice lo siguiente: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído las palabras creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. En estos pasajes veremos a Pedro y a Juan siendo juzgados por un milagro que realizaron. Para este momento,
Jesús ya había ascendido al cielo y el Espíritu Santo había venido a habitar sobre ellos, al igual que nosotros. Normalmente, esto sería una experiencia intimidante para Pedro y para Juan. De repente, arrestados, oficiales resentidos, tratados bruscamente, amenazas hechas contra ellos, echados a la cárcel. El ambiente tenía la intención de hacerles sentir miedo. En apariencias, el cristianismo, el movimiento de los seguidores de Jesús era muy débil en este punto. En este punto temprano. Estaba agarrando fuerza muy apenas los seguidores de Jesús. El seguir a Jesús. Le llamaban el camino, los del camino. Era muy pobre. Eran pocos en número. Eran inexpertos en liderazgo. Eran mandados a no pelear. No eran militantes. Se les opusieron las instituciones que habían existido por cientos de años. Pero esto no los detuvo, porque dentro de ellos ardía un fuego que no podían contener, que es el Espíritu Santo. Igual esta mañana, igual contigo, igual conmigo. No podemos callar lo que nos quema por dentro, que es el Espíritu Santo. Que tenemos que hablar de Jesucristo a toda persona. Dejemos a un lado las excusas, los temores, los miedos, las inseguridades. Si para estos discípulos ver a Jesús, a su Maestro resucitado cara a cara, les dio la evidencia, les quitó toda inseguridad, se las cambió por seguridad, les quitó todo temor, se los puso por firmeza, por valentía, y quitó todas las excusas por pasión. ¿Por qué? Porque nadie en la historia había vencido a la muerte más que Jesús. Jesucristo. Ese mismo acontecimiento que también impactó a los discípulos, nos impacta a nosotros. En aquel entonces, los cristianos los buscaban para iluminar las calles. ¿Qué es eso? Los prendían en fuego, los quemaban. A uno los crucificaban, a otro los quemaban, a otro con espada. Así acababan. Pero aquí tenemos a unos discípulos apasionados por Jesús, que dijeron, igual que tú y que yo esta mañana, no importa de qué manera tenga que acabar o morir, yo sé que mi Maestro, que mi Rey, me va a resucitar en su reino. Esa es nuestra esperanza. Porque fíjate, escúchame esto. La Biblia dice que estamos crucificados juntamente con Cristo Jesús. La Biblia dice que también seremos resucitados juntamente con Jesús. Entonces no hay temor. Deja a un lado las excusas. Vamos, es hora. Hagamos lo que tenemos que hacer. No estemos sentados solamente en una iglesia calentando sillas. Porque a eso no nos mandó Jesús. Jesús nos mandó a predicar su palabra. Con denuedo. ¿Sabes qué es denuedo? Valentía, pasión, entrega. Con eso nos mandó.
Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, todo esto sería un show. Pero como resucitó, el Evangelio es verdadero. Su palabra es real. La resurrección de Jesús nos trae alegría. Porque pase a lo que pase en esta tierra de los vivientes, en esta estadía, es temporal. Vamos a ir, vamos a estar con Él. Eso es un glorioso día que todo cristiano debería de festejar con alegría. Y aún las personas que no conocen a Jesús más. Porque al escuchar a Jesús también son parte del pueblo de Dios. Pero es aceptando a Jesús en su corazón. Vemos estos dos discípulos. Los emprendieron, los encarcelaron las mismas personas que habían aprendido, arrestado a Jesús, y las mismas personas que lo llevaron a la crucifixión. La escena era para estar con temor, con miedo o en caos interiormente. Ellos tenían el poder para enviarlos a la cruz a ellos también, de matarlos. Pero ¿qué vemos? Vemos en ellos una pasión, una entrega. Te podrás preguntar, ya no vemos ni la sombra de aquellos apóstoles o discípulos temerosos. Ya no lo hay, llenos de inseguridades, ya no lo hay, lleno de excusas, ya no lo hay, lleno de preguntas, ya no las hay. Porque la pregunta de todas sus preguntas, la respuesta de todas sus preguntas, se les apareció. Por 40 días. Estuvo con ellos, enseñándoles. Pero aquí hay otra cosa. Se acordaron de que su maestro les dijo: ustedes, vosotros, me van a ser testigos en todas partes. Había llegado el momento de ser testigo de Jesús ante el concilio, ante los líderes religiosos, ante los ancianos de Israel. Hechos 4, 7 al 12, por favor. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia, sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es
y le querían dejar saber a Pedro y a Juan que ellos tenían el poder para hacer lo mismo con ellos. Pero Pedro y Juan no tuvieron miedo. ¿Pero por qué, Isaú? ¿Por qué no tuvieron miedo? ¿Por qué fue el cambio tan radical? Porque Jesús resucitó. Jesús dijo: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellos acababan de ver la evidencia, la cual trastorna al mundo hasta la actualidad. Aquí en este versículo, Pedro no proclama a Jesús como un camino de salvación, sino el único camino de salvación. La idea que en ningún otro hay salvación y de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es difícil de aceptar para muchos esto. Oh, ¿cómo odia el mundo tales declaraciones? Si quieres que se rían de ti, se burlen de ti, te odien hasta que te persigan, entonces testifica las declaraciones exclusivas de Jesucristo. Instintivamente el hombre contesta: no hay otra manera en que pueda salvar a mí mismo, en que me pueda salvar a mí mismo. No es Jesús solo para aquellos que no pueden salvarse a sí mismos. No. Si vas a ser rescatado, si vas a estar bien con Dios, Jesús lo va a hacer. Es solamente a través de Jesús. Significa esto que todos debemos tomar una decisión personal por Jesucristo para ser rescatados del peligro eterno. Aquí tengo una pregunta. ¿Y qué del bebé que muere? ¿Qué de la persona que nunca ha oído hablar de Jesús? Podemos decir lo siguiente. Podemos decir que Dios tratará con ellos de manera justa. Y a los que sean salvados, a los que sean salvos, serán rescatados por la obra de Jesús, aún si le falta un conocimiento completo de Jesús. Pero ¿qué hay de ti que rechazas? ¿Qué hay de ti que lo has oído y quizá lo rechazas? ¿Sabes para dónde vas? Si alguien desea creer que todos somos salvos, o que existen muchos caminos para llegar al cielo, o que uno puede tomar lo mejor de todas las religiones y moldearlas en una, bien, créelo y sufre las consecuencias. Pero por favor, no digas que esto es lo que la Biblia enseña. Hechos 4, 13 y 14. Oh Espíritu Santo. Y aquí está Pedro y Juan. Aquel discípulo que lo negó con afirmaciones y con juramento 3 veces. Juan, que regresó a pescar. Están aquí ante el concilio, apasionados, llenos del Espíritu Santo. Dice lo siguiente: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin lectura y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos,
no podían decir nada en contra. Aleluya. Oh Espíritu Santo. La palabra denuedo significa una declaración lúcida y atrevida. O sea, apasionado. Los apóstoles eran hombres sin educación. No eran como los fariseos o los escribas. Eran hombres comunes y corrientes, sin ningún estudio o título. Pero ellos tenían algo mayor. Tenían al Espíritu Santo dentro de ellos. Y esto era algo que los religiosos no podían entender. Hechos 4, 18 al 20. Oh Espíritu Santo, sé tocando esta mañana, Señor, aleluya. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. Pedro y Juan tenían que hablar lo que escucharon y lo que vieron durante 3 años, que el maestro les enseñaba, que Jesús les enseñaba. Aquí fue donde todos esos 3 años tomaron vida para ellos, porque Jesús les dijo: y me serán testigos. Había llegado la hora de ser testigos de Jesús. Están apasionados. Le había llegado el momento de ser testigos de Jesús en Jerusalén, donde Jesús fue crucificado. Ahí estaban estos 2 discípulos. Toda esta situación comenzó a verse muy mal. Pedro, Juan, estaban en juicio ante la misma corte que envió a Jesús a Pilato para que lo crucificara. Fue entendido para gran mal. Pero cuando se había terminado, mira lo que Dios hizo. 2,000 personas más llegaron a creer en Jesús. Pedro fue lleno del Espíritu Santo otra vez. Pedro pudo predicar a Jesús a los líderes judíos. Examinadores hostiles confirman una sanación milagrosa. Los enemigos de Jesús fueron confundidos. Pedro y Juan fueron más valientes por Jesús que nunca. Dios fue glorificado. Aleluya. Hechos 4, 29 y 30. Oh Espíritu Santo. Ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Estás midiendo hasta dónde fue el impacto de la resurrección de Jesús. Estos discípulos no le están pidiendo al Señor: Señor, líbranos de esto. No, le están pidiendo más hechos como estos, más situaciones similares, parecidas a las que están viviendo. Pero permítenos predicar tu palabra con valentía. De nuevo es valentía, pasión. Que del resto tú te vas a encargar, Señor. Tú tienes la hora y el tiempo para mi vida, como para la vida de cada uno. Le está diciendo:
esta mañana. ¿Qué impacto tuvo la resurrección de Jesús en tu vida? ¿Puedo bajar las luces, por favor? ¿Qué impacto tuvo la resurrección de Jesús en tu vida? ¿Todavía tienes miedo de decirle al mundo que sigues a Jesús? ¿Todavía te llenas de excusas para no predicar su palabra? ¿Todavía estás sentado en una iglesia nomás calentando la silla? Ya 15, 20 años y todavía ahí sentado. Porque te estás capacitando, recibiendo, porque todavía no estás listo. Los discípulos, 3 años, el maestro los enseñó. Y entendieron después de que Jesús resucitó, todo lo que Jesús les enseñó iba a venir a prueba. Porque iban a ser odiados igual que el maestro. Te pregunto esta mañana, ¿cuál fue el impacto de la resurrección de Jesús en tu vida? Ya lo estamos viendo bíblicamente en las Escrituras. Es un cambio radical. ¿A ti? ¿O cómo ha impactado la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús me da evidencia de lo que te estoy hablando es verdadero. Que la Escritura es confiable y verdadera. Que la resurrección de Jesús también me voy a levantar de los muertos. Porque estoy juntamente crucificado con Él y también me voy a levantar entre los muertos. Esa es la evidencia. Tengo una esperanza hacia donde voy. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Me está preparando la mía como la tuya también. Pero todavía tenemos un lapso de existencia aquí en la tierra de los vivientes. No me vengas a decir, por favor, que te quieres quedar solamente en la cruz con la salvación. Cuando Jesús dijo, me seréis testigos en todas partes. Yo conozco muchas personas que se quieren quedar solamente con la salvación y no la quiere comprometer. Está bien si lo quiere hacer así, pero Jesús no manda solamente a eso. Jesús manda que seamos testigos de Él. Acabamos de ver a 2 apóstoles. En sí, no solamente 2, todos los apóstoles. Si leemos las Escrituras, cada uno fue procesado y no tuvieron miedo. Cada uno terminó de una forma de una muerte, y no fue una muerte así tranquila. Fue una muerte dura, pero no tuvieron miedo. Pero sí te digo una cosa, ellos sabían que iban a morir hasta que cumplieran con el propósito que Jesús les había encomendado. Por eso predicaban con pasión. Por eso estuvieron dispuestos a dar su vida por el Evangelio y por Jesús. La pregunta es la siguiente. Tú, esta mañana, que tienes 15, 20 años en el Evangelio, o acabas de aceptarlo al Señor con esta prédica, ¿estás dispuesto a dar tu vida por el Maestro? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por Jesús? ¿O solamente lo sigues por lo que Él puede hacer por ti? Porque déjame decirte, esto no es así. El Maestro se entregó para que nosotros llevemos el Evangelio. El Maestro fue a la cruz, Jesús fue a la cruz, para que toda la Escritura se cumpliese. Hablando proféticamente, había Escritura de Jesús antes de que fuera a la cruz. Por eso esta semana me ponía a pensar, a meditar, que al cristiano le falta esa evidencia, esa transformación que tuvieron los discípulos. Es el mismo Señor,
para siempre, por los siglos de los siglos. No es que cada rato tengo que llevar a Jesús a la cruz. Solamente fue una crucifixión y lo hizo público una vez y para toda la eternidad. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿cómo ha impactado tu vida la resurrección de Jesús? Déjame decirte, ninguna otra persona, por muy buena que sea o por muchas obras que haya hecho, o milagros, o etcétera, ha resucitado. Los huesos están pudriendo en las tumbas de todas las personas. Solamente hay uno, y en el cual yo te predico esta mañana. Jesucristo, hombre, Jesús de Nazaret. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Él tenemos nuestra esperanza y nuestra fe anclada a Él, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Te pregunto esta mañana, ¿realmente has dejado que Jesús gobierne toda tu vida? ¿Por qué te pregunto eso? Porque si has dejado que Jesús gobierne toda tu vida, entonces el hecho de la resurrección tuvo que haber impactado tu vida de una forma sobrenatural estar dispuesto a entregar su vida por el Maestro. Padre, en el nombre de Jesús, he presentado tu palabra así como se me fue revelada esta mañana, Señor. Te pido por toda persona que estamos aquí, como en las redes sociales, a donde llega en tu mensaje, Señor, que seas tocando los corazones, Señor, y que se hagan esa pregunta internamente: ¿cuál fue el impacto de Jesús, de la resurrección de Jesús en mi vida? Señor, quita toda excusa, Padre. Echa fuera toda inseguridad, Padre. Echa fuera todo temor, todo miedo, Padre, en el nombre de Jesús. Cámbialos por seguridad, Señor. Por valentía, Padre. Cámbialos por poder, Padre. Por denuedo para predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Basta ya con solamente ir a calentar un asiento a una iglesia, sino que hay que ser testigos de Jesús en todas partes del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.